Imagina despertar una mañana y descubrir que cada dificultad en tu vida, cada dolencia física, cada momento de confusión y dolor proviene de una única y horrible verdad. Una que ni siquiera es tu culpa. Te das cuenta de que tus manos temblorosas, tu dificultad para respirar, tus pensamientos nublados, todo se remonta a decisiones tomadas antes de que siquiera nacieras. Tus padres, impulsados por una obsesión con mantener las líneas de sangre puras, te han condenado a una vida de sufrimiento. Descubres que tu madre es tu prima. Tu padre es tu tío. Tu abuela es también tu tía abuela. El árbol genealógico no se ramifica, es una vid retorcida que se ahoga en sus propias espirales. No eres producto del amor, sino de un programa de cría calculado, diseñado para preservar el poder y la riqueza sin importar el costo humano. Esto no es ficción. Esta fue la realidad para incontables mujeres a lo largo de la historia, atrapadas en una red de destino genético que nunca eligieron. Para comprender estas historias, primero debemos entender la lógica retorcida que creó su sufrimiento. Durante siglos, la realeza europea creyó que casarse dentro de sus propias líneas de sangre preservaría su derecho divino a gobernar. Veían su sangre azul como literalmente diferente a la de los plebeyos, más pura, más sagrada, bendecida por el mismo Dios. La práctica era tan común que, para el siglo XVI, las familias reales europeas eran esencialmente una enorme red interconectada de primos, que se casaban entre primos, tíos con sobrinas y hermanos que engendraban hijos que gobernarían imperios. Lo que no entendían, lo que no podían entender, era que estaban creando una pesadilla genética que resonaría a través de generaciones. La familia Habsburgo de Austria y España perfeccionó este arte de la autodestrucción. Su lema familiar bien podría haber sido, que otros libren guerras. Tú, feliz Austria, cásate. Pero sus matrimonios no eran felices. Eran desastres genéticos calculados que produjeron algunas de las figuras más trágicas de la historia. Nuestra primera historia nos lleva a Viena, 1634. En los sombríos pasillos del Palacio de Hofburg, nace una niña que nunca conocerá un día sin dolor. María Ana de Austria entra al mundo con la maldición de los Habsburgo ya escrita en sus genes, resultado de generaciones de primos que se casan con primos, de un árbol genealógico tan enredado que se asemeja a una horca. Desde sus recuerdos más tempranos, María Ana sabe que es diferente. Mientras otros niños corren y juegan, ella lucha por caminar. Su columna vertebral se curva de manera antinatural, forzándola a adoptar una postura encorvada que dificulta la respiración. Su mandíbula sobresale tanto que apenas puede comer alimentos sólidos. Los sirvientes deben cortar su carne en trozos diminutos, e incluso entonces las comidas se convierten en extenuantes pruebas de masticación cuidadosa y deglución cautelosa. Pero las luchas físicas de María Ana palidecen ante el tormento psicológico de comprender por qué sufre. Crece rodeada de retratos de sus antepasados, y en cada rostro pintado ve ecos de sus propias deformidades. Aquí, un tío con la misma mandíbula protuberante. Allí, una abuela con la misma columna vertebral curvada. Se da cuenta, con la terrible claridad que solo viene con el sufrimiento, de que no es única. Es la última víctima de una larga línea de catástrofes genéticas. Los médicos del palacio, con sus sangrías y sus oraciones, no pueden ofrecer alivio. Murmuran entre ellos sobre la maldición de los Habsburgo, pero nunca en su presencia. En su cara, hablan de dolencias misteriosas y de la voluntad de Dios, sin admitir nunca la verdad que todos conocen, pero nadie se atreve a pronunciar, que su sufrimiento es el resultado directo de la obsesión de sus padres y abuelos por mantener su línea de sangre pura. María Ana pasa sus días en habitaciones oscuras, con las cortinas corridas para ocultarla del mundo y al mundo de ella. Aprende a leer vorazmente, su mente aguda es una de las pocas partes de su cuerpo que funciona correctamente. En los libros, encuentra mundos donde las líneas de sangre no importan, donde la gente se casa por amor en lugar de linaje, donde los niños no nacen cargando los pecados de sus antepasados en sus propios huesos. Pero la realidad siempre se entromete. Los médicos de la corte la examinan regularmente, documentando sus deformidades con desapego clínico. Miden la curva de su columna vertebral, la protuberancia de su mandíbula, la debilidad de sus miembros. Se convierte no en una persona, sino en un caso de estudio, un ejemplo vivo de lo que sucede cuando la genética sale mal. La soledad es quizás peor que el dolor. Los posibles pretendientes, todos ellos también sus primos, se estremecen cuando la ven. Las negociaciones matrimoniales comienzan y terminan rápidamente una vez que su condición se hace conocida. Permanece soltera, no por elección, sino por circunstancia.
Incluso en un mundo donde el matrimonio entre primos es normal, sus deformidades son demasiado severas para pasarlas por alto. María Ana muere joven. A los 32 años, su cuerpo finalmente sucumbe al peso acumulado del daño genético. Su certificado de defunción enumera varias dolencias, pero la causa real nunca se escribe. Murió porque generaciones de sus antepasados eligieron el poder sobre la humanidad, la pureza sobre la compasión. Desde Austria, nuestra historia se traslada a España, a quizás la figura más trágica de este oscuro tapiz, Juana de Castilla, conocida en la historia como Juana la Loca. Nacida en 1479, hija de Isabel y Fernando, los reyes católicos que expulsaron a judíos y musulmanes de España y financiaron los viajes de Colón, Juana parecía destinada a la grandeza. En cambio, se convirtió en una advertencia sobre el precio de mantener las líneas de sangre puras. La locura de Juana no era aparente en la infancia. Era inteligente, educada, fluida en varios idiomas, pero las semillas de su destrucción ya estaban plantadas en sus genes. Sus padres eran primos, parte de la misma red interconectada de la realeza europea que se había estado casando consigo misma durante generaciones. Los primeros signos aparecieron después de su matrimonio con Felipe el Hermoso de Borgoña. La unión fue organizada para fortalecer alianzas políticas, pero se convirtió en un campo de batalla psicológico. Felipe era infiel, frío, manipulador. La respuesta de Juana fue un amor intenso y obsesivo que otros interpretaron como locura. ¿Pero era realmente locura? ¿O era la respuesta natural de una mujer atrapada en una situación imposible? Juana había sido criada para creer que el matrimonio era su vocación más alta, que producir herederos era su deber sagrado. Cuando ese matrimonio se convirtió en una fuente de constante humillación y dolor, su mente se fracturó bajo la presión. La verdadera tragedia comenzó cuando Felipe murió repentinamente en 1506. El dolor de Juana se transformó en algo más oscuro, más obsesivo. Se negó a permitir su entierro, viajando por toda España con su ataúd, abriéndolo regularmente para besar su cadáver en descomposición. La imagen es horripilante, pero habla de una verdad más profunda sobre su condición. Había estado tan aislada, tan privada de una conexión humana genuina que incluso la muerte no podía romper su apego a la única persona que le había mostrado atención, por cruel que fuera. Su padre Fernando y más tarde su hijo Carlos V usaron su supuesta locura como justificación para encerrarla. Durante 46 años, Juana vivió confinada en el Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas. Las condiciones eran deplorables. La mantenían en habitaciones oscuras y frías, le daban comida mínima y le negaban la higiene básica. Sus asistentes informaron que pasaba semanas sin lavarse, que hacía pedazos su ropa y que gritaba durante horas seguidas. Pero aquí está la pregunta crucial. ¿Estaba realmente loca Juana? ¿O fue conducida a la locura por sus circunstancias? Los historiadores modernos creen cada vez más que su locura era en gran parte política, una excusa conveniente para apartar a una reina legítima del poder. Su comportamiento, aunque extremo, puede entenderse como la respuesta natural de alguien que sufre de depresión severa, ansiedad y estrés postraumático, exacerbados por décadas de aislamiento y abuso. El componente genético no puede ignorarse. El árbol genealógico de Juana muestra patrones claros de enfermedad mental, depresión y ansiedad, condiciones que se vuelven más comunes y más severas con la endogamia. Su tatarabuela había tenido episodios similares. Su hija Catalina mostraría más tarde signos de depresión severa. El patrón era claro para cualquiera que estuviera dispuesto a verlo. Juana murió en 1555, todavía encarcelada, todavía oficialmente loca. Su muerte apenas se notó. Había sido borrada de la memoria pública décadas antes, descartada como una loca inconveniente en lugar de ser reconocida como víctima de un sistema que valoraba la conveniencia política por encima del bienestar humano. Nuestra siguiente historia se desarrolla en los dorados salones de la corte española, donde una niña llamada Margarita Teresa carga con el peso del imperio en su frágil cuerpo. Nacida en 1651, es hija de Felipe IV de España y su sobrina Mariana de Austria. Sí, su sobrina. Porque para entonces la familia Habsburgo se había vuelto tan endogámica que los tíos se casaban rutinariamente con las hijas de sus hermanos y nadie veía nada inusual en ello. La infancia de Margarita Teresa está documentada con exquisito detalle a través de las pinturas de Diego Velázquez, pintor de la corte de los reyes españoles. En estas obras maestras, vemos a una niña que debería estar jugando con muñecas, pero que en cambio está vestida con elaborados trajes de corte. Su pequeño rostro ya muestra los signos reveladores del daño genético de los Habsburgo.
Miren de cerca los retratos de Velázquez y verán lo que el artista fue demasiado diplomático para enfatizar, pero demasiado honesto para ocultar por completo. La mandíbula de Margarita Teresa sobresale ligeramente, lo justo para insinuar las severas deformidades que se harían más pronunciadas con la edad. Sus ojos tienen una cualidad distante, casi vacía, que habla de retrasos en el desarrollo. Su postura, incluso cuando era niña, sugiere los problemas de columna que plagaron a su familia. Pero el aspecto más trágico de la historia de Margarita Teresa no es su condición física, es su completa falta de agencia sobre su propia vida. Desde su nacimiento, cada decisión sobre su futuro es tomada por hombres que la ven no como una persona, sino como una herramienta política. Está prometida en matrimonio a su tío Leopoldo I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, cuando todavía es una niña pequeña. El compromiso se celebra en toda Europa como un triunfo diplomático, sin que nadie se detenga a considerar lo que significa para la niña en su centro. Margarita Teresa crece sabiendo que su único propósito es casarse con su tío y producir herederos para continuar la línea de los Habsburgo. Recibe la mejor educación disponible para las mujeres de su tiempo. Aprende a hablar varios idiomas, a tocar instrumentos musicales, a bailar y a pintar. Pero todos estos logros son vistos simplemente como formas de convertirla en una novia más atractiva para su tío marido. El matrimonio tiene lugar en 1666, cuando Margarita Teresa tiene solo 15 años. Leopoldo tiene 26, edad suficiente para ser su padre, y es literalmente el hermano de su padre. La boda se celebra con elaboradas ceremonias y festividades públicas, pero para Margarita Teresa representa el fin de lo que le quedaba de infancia. La realidad física de su matrimonio es algo que los registros de la corte insinúan, pero nunca describen explícitamente. Se espera que Margarita Teresa produzca hijos de inmediato, a pesar de su corta edad y su frágil salud. La presión es inmensa. La continuación de la dinastía de los Habsburgo depende de su capacidad para dar a luz a herederos sanos. Se embaraza varias veces, pero los resultados son trágicos. Su primer hijo, una niña, vive solo unos meses. Su segundo embarazo termina en aborto espontáneo. Cuando finalmente da a luz a un hijo que sobrevive a la infancia, el alivio en la corte es palpable hasta que queda claro que el niño ha heredado todo el espectro de los problemas genéticos de los Habsburgo. La propia Margarita Teresa se debilita con cada embarazo. La combinación de problemas de salud relacionados con la endogamia y el estrés físico del parto constante tiene un impacto severo en su cuerpo. Sufre de lo que los médicos modernos reconocerían como anemia severa, problemas respiratorios y posiblemente epilepsia. Los médicos de la corte documentan su declive con precisión clínica. Señalan su creciente dificultad con el habla, sus frecuentes convulsiones, su incapacidad para retener la comida, pero nunca conectan estos síntomas con la causa obvia, el daño genético causado por generaciones de endogamia. Margarita Teresa muere en 1673, solo 6 años después de su matrimonio, a la edad de 21. Los registros oficiales enumeran la causa de la muerte como fiebre, pero la realidad es que su cuerpo simplemente se rindió bajo el peso acumulado de los defectos genéticos y el trauma físico. Su muerte es lamentada en todo el imperio, pero no por las razones correctas. Los cortesanos y diplomáticos lamentan la pérdida de una fuente potencial de herederos, no la tragedia de una joven cuya vida fue sacrificada para preservar una línea de sangre que ya estaba envenenada sin posibilidad de redención. Nuestro viaje ahora nos lleva a la brillante corte de Versalles, donde detrás de las elaboradas ceremonias y la magnífica arquitectura, una princesa española llamada Ana de Austria lucha contra los costos ocultos de su herencia de los Habsburgo. Nacida en 1601, es hija de Felipe III de España y Margarita de Austria. Otro emparejamiento de tío y sobrina que se consideraba no solo normal, sino deseable entre la realeza europea. La vida temprana de Ana en Madrid sigue el patrón familiar de las consecuencias de la endogamia real. Se desarrolla lentamente como niña, mostrando las características dificultades de aprendizaje que plagaron a muchos descendientes de los Habsburgo. Su mandíbula sobresale notablemente, lo que dificulta el habla y hace que comer sea laborioso. Pero quizás lo más trágico es que exhibe signos de lo que la medicina moderna reconocería como ansiedad severa y depresión, condiciones que hacen de su vida diaria una lucha constante. En 1615, a los 14 años, Ana se casa con Luis XIII de Francia como parte de un complejo acuerdo diplomático. El matrimonio está destinado a consolidar la paz entre España y Francia, dos potencias que habían estado en guerra durante décadas. Lo que nadie considera es el impacto psicológico en la propia Ana.
Es arrancada de todo lo familiar y empujada a una corte extranjera donde se espera que se adapte de inmediato a nuevas costumbres, un nuevo idioma y un nuevo papel como reina. La corte francesa inicialmente le da la bienvenida con elaboradas celebraciones, pero la realidad de su situación se hace evidente rápidamente. Luis XIII es un marido frío y distante que muestra poco interés en su joven esposa. Está lidiando con sus propios problemas psicológicos. Los historiadores modernos creen que sufrió de depresión severa y posible homosexualidad en una época en que tales sentimientos no podían ser reconocidos, y mucho menos puestos en práctica. Ana se encuentra atrapada entre dos expectativas imposibles. Como reina de Francia, se espera que produzca herederos varones para asegurar la sucesión. Pero como Habsburgo, porta defectos genéticos que hacen que el embarazo saludable sea extremadamente difícil. Sus primeros embarazos terminan en aborto espontáneo o muerte infantil. Cada pérdida se suma a su depresión y ansiedad. Los médicos de la corte, siguiendo la comprensión médica de su tiempo, culpan a Ana por estos fracasos. La someten a tratamientos cada vez más dolorosos y humillantes, sangrías, purgas, restricciones dietéticas extrañas. Examinan sus áreas íntimas regularmente, buscando signos de lo que llaman defectos en su naturaleza femenina. Nadie considera que el problema pueda estar en la herencia genética que recibió de generaciones de matrimonios entre primos. El aislamiento de Ana se profundiza a medida que pasan los años sin un heredero sobreviviente. Se convierte en blanco de chismes de la corte e intrigas políticas. Los nobles susurran que está maldita, que Dios desaprueba el matrimonio español, que Francia necesita una nueva reina. La presión se vuelve tan intensa que Ana comienza a mostrar signos de lo que la medicina moderna reconocería como agorafobia severa. Tiene miedo de aparecer en público, pasando días seguidos escondida en sus apartamentos privados. Su relación con Luis XIII se deteriora aún más, ya que ambos compañeros se culpan mutuamente por su falta de hijos. Comienzan a vivir vidas esencialmente separadas, juntándose solo cuando el protocolo de la corte lo exige. Ana recurre a la religión en busca de consuelo, pasando horas en oración y desarrollando una devoción casi obsesiva por el ritual católico. El milagro, cuando finalmente llega, parece casi demasiado bueno para ser verdad. Después de 23 años de matrimonio, Ana da a luz a un hijo sano, el futuro Luis XIV, el Rey Sol. El nacimiento se celebra en toda Francia como un signo del favor divino, pero para Ana representa tanto el triunfo como el terror renovado. Sabe que su valor principal radica en su capacidad para producir herederos y ahora se enfrenta a la presión de repetir este éxito. Un segundo hijo, Felipe, nace 2 años después, asegurando la sucesión y finalmente brindando a Ana algo de alivio de la presión constante. Pero el costo físico y emocional de sus años de sufrimiento no se puede deshacer. Ana sigue siendo una mujer profundamente ansiosa y deprimida que encuentra poca alegría incluso en su eventual éxito como madre. Sus últimos años están marcados por crecientes problemas físicos, problemas digestivos, dificultades respiratorias y lo que los médicos de la corte describen como ataques de melancolía que la dejan postrada en cama durante días. El análisis moderno de sus síntomas sugiere que sufrió de los trastornos de ansiedad y la depresión que corrían en las líneas de sangre de los Habsburgo, condiciones exacerbadas por el trauma de sus primeras experiencias matrimoniales. Ana muere en 1666, habiendo sobrevivido a su marido y visto a su hijo establecido como uno de los monarcas más poderosos de Europa. Pero su legado no es el éxito político que celebran los libros de historia, es el costo humano de un sistema que trató a las mujeres como ganado reproductor e ignoró las consecuencias genéticas de los matrimonios dinásticos. Si bien María Antonieta es recordada principalmente por su papel en la Revolución Francesa, su historia también está profundamente conectada con la tradición de los Habsburgo de endogamia y sus consecuencias. Nacida en 1755, fue hija de la emperatriz María Teresa de Austria y Francisco I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, un matrimonio que, aunque no tan estrechamente relacionado como algunas uniones de los Habsburgo, aún llevaba el legado genético de siglos de matrimonios entre primos. María Antonieta llegó a Francia en 1770 como una novia de 14 años, llevando consigo no solo las esperanzas de la alianza austríaca-francesa, sino también la carga oculta de la herencia genética de los Habsburgo. Sus famosos retratos de artistas como Elisabeth Pige Lebrun muestran a una mujer hermosa, pero también revelan signos sutiles de los rasgos familiares, el labio inferior ligeramente sobresaliente, la distintiva mandíbula de los Habsburgo que se había vuelto más pronunciada con cada generación de endogamia. Pero las verdaderas luchas de María Antonieta no fueron inmediatamente visibles.
Como muchos descendientes de los Habsburgo, sufrió de lo que los médicos de la corte describieron como dificultades femeninas, problemas menstruales severos, abortos espontáneos frecuentes y lo que la medicina moderna reconocería como desequilibrios hormonales probablemente causados por factores genéticos. Su matrimonio con el futuro Luis XVI estuvo plagado de problemas desde el principio, pero no de la forma en que suponían los chismosos. Ambos jóvenes estaban lidiando con sus propias herencias genéticas. Luis XVI mostró signos de retrasos en el desarrollo y torpeza social que dificultaron la intimidad, mientras que María Antonieta luchó con la ansiedad y la depresión que habían plagado a las mujeres de los Habsburgo durante generaciones. La presión para producir un heredero fue inmensa. Durante 7 años, el matrimonio permaneció inconsumado, lo que provocó rumores maliciosos sobre ambos compañeros. Los médicos de la corte examinaron a María Antonieta regularmente, buscando razones físicas para el fracaso de la pareja en concebir. Lo que no entendieron fue que ambos compañeros estaban lidiando con problemas psicológicos y posiblemente físicos derivados de su herencia de endogamia. Cuando María Antonieta finalmente se embarazó, sus dificultades continuaron. Su primer embarazo estuvo marcado por náuseas matutinas severas, ataques de ansiedad y lo que los médicos modernos reconocerían como depresión prenatal. Su hija, María Teresa, nació sana, pero los embarazos posteriores estuvieron marcados por abortos espontáneos y muertes infantiles que tuvieron un impacto psicológico severo. El aspecto más trágico de la historia de María Antonieta es cómo su herencia genética se cruzó con la catástrofe política de la Revolución Francesa. Su ansiedad y depresión, posiblemente exacerbadas por problemas hormonales relacionados con la endogamia, le dificultaron navegar por la compleja situación política que se desarrollaba a su alrededor. Su tendencia hacia decisiones impulsivas y estallidos emocionales, rasgos que podrían haber sido manejables en un entorno político estable, se convirtieron en defectos fatales cuando Francia descendió a la revolución. Los observadores de la corte notaron su comportamiento cada vez más errático a medida que la situación política empeoraba. Pasaba por periodos de actividad maníaca y depresión profunda, incapaz de mantener el juicio político consistente que exigía la crisis. Los historiadores modernos debaten si estos cambios de humor fueron puramente circunstanciales o si reflejaron condiciones psiquiátricas subyacentes comunes en las líneas de sangre de los Habsburgo. La famosa frase que coman pastel, que probablemente nunca dijo en realidad, refleja la forma en que sus enemigos usaron lo que podrían haber sido síntomas de problemas genéticos de salud mental para pintarla como insensible y desconectada. Su verdadera tragedia no fue la insensibilidad, sino más bien lo contrario. Estaba abrumada por el sufrimiento que la rodeaba y carecía de las herramientas psicológicas para afrontarlo eficazmente. Durante su encarcelamiento y juicio, María Antonieta mostró un coraje notable, pero también signos de los episodios disociativos que habían afectado a otras mujeres de los Habsburgo bajo estrés extremo. Los guardias notaron sus periodos de aparente confusión, su dificultad para concentrarse en las preguntas durante el interrogatorio y su tendencia a retraerse en sí misma cuando se enfrentaba a una presión abrumadora. Su ejecución en 1793 puso fin no solo a una vida, sino a una línea genética que había dado forma a la historia europea durante siglos. En sus últimos momentos, según los informes, mostró la dignidad que siempre había sido su mejor rasgo, pero también la resignación de alguien que nunca había comprendido completamente por qué su vida había sido tan difícil. Para comprender verdaderamente el alcance de la tragedia genética de los Habsburgo, debemos examinar no solo mujeres individuales, sino a generaciones enteras destruidas por la práctica de la endogamia. Las infantas españolas de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII representan quizás el ejemplo más concentrado de catástrofe genética en la historia real europea. Estas fueron las hijas y nietas de Carlos II de España. El mismo tan endogámico que su coeficiente genético, una medida de cuán estrechamente relacionados estaban sus padres, era más alto que el de los niños nacidos de parejas de hermano y hermana. Carlos II era impotente, epiléptico y posiblemente discapacitado intelectualmente, el resultado final de 16 generaciones de endogamia de los Habsburgo. Pero las hermanas y primas de Carlos II, las infantas, sufrieron quizás incluso más que él, porque se esperaba que se casaran y tuvieran hijos. Sus historias se leen como estudios de casos médicos sobre las consecuencias del aislamiento genético. María Margarita, nacida en 1651, exhibió severos retrasos en el desarrollo desde la primera infancia. Los registros de la corte describen a una niña que no podía hablar claramente hasta los 7 años, que tenía dificultades para caminar y que mostraba signos de lo que la medicina moderna reconocería como trastornos del espectro autista. Sin embargo, todavía se la consideraba casadera debido a su sangre real.
Su hermana, María Teresa, mostró síntomas diferentes pero igualmente trágicos. Sufrió de lo que los médicos de la corte llamaron enfermedad de las convulsiones, casi con seguridad epilepsia, y tenía problemas respiratorios tan severos que apenas podía subir escaleras. Su mandíbula estaba tan deformada que solo podía comer alimentos líquidos, y su columna vertebral estaba curvada hasta tal punto que necesitaba apoyo para sentarse erguida. Estas mujeres crecieron en el Alcázar de Madrid, un palacio que se había convertido más en un hospital que en residentes reales. Equipos de médicos, cirujanos y sacerdotes atendían a varios niños reales, todos sufriendo diferentes manifestaciones de la misma catástrofe genética subyacente. Los registros del palacio de este periodo se leen como un libro de texto médico sobre las consecuencias de la endogamia, la epilepsia, los retrasos en el desarrollo, las deformidades físicas, las fallas del sistema inmunológico y los trastornos psiquiátricos. Sin embargo, incluso en su sufrimiento, se esperaba que estas mujeres cumplieran su función real principal, producir herederos. Las negociaciones matrimoniales continuaron a pesar de su evidente ineptitud para el embarazo. Las cortes europeas recibieron informes médicos detallados sobre sus condiciones, no por preocupación por su bienestar, sino para evaluar su valor potencial como ganado reproductor. María Margarita finalmente se casó con su primo Leopoldo I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el mismo hombre que previamente había estado casado con Margarita Teresa. El matrimonio fue un desastre desde el principio. Los retrasos en el desarrollo de María Margarita hicieron imposible que comprendiera sus deberes maritales, mientras que sus problemas físicos hicieron que la consumación fuera extremadamente difícil. La tortura psicológica de estos arreglos no puede ser exagerada. Estas mujeres crecieron sabiendo que su único valor radicaba en su capacidad para producir hijos. Sin embargo, su herencia genética hizo que el embarazo saludable fuera casi imposible. Vivieron con el miedo constante al embarazo, sabiendo que cada concepción no solo arriesgaba sus propias vidas, sino que probablemente produciría hijos aún más dañados que ellos mismos. Los registros de la corte de este periodo revelan el costo humano con detalles desgarradores. Las cartas entre mujeres reales describen abortos espontáneos, muertes infantiles y el miedo constante que acompañaba a cada embarazo. Escriben sobre niños nacidos tan deformes que no podían sobrevivir fuera del útero, de bebés que vivieron solo días o semanas antes de sucumbir a defectos genéticos. El impacto psicológico fue devastador. Muchas de estas mujeres desarrollaron lo que la psiquiatría moderna reconocería como trastornos de ansiedad severa, depresión y estrés postraumático. Se volvieron reclusas, temerosas de aparecer en público, avergonzadas de su apariencia y sus fracasos como esposas y madres. Quizás lo más trágico es que a menudo se culparon a sí mismas por su incapacidad para producir herederos sanos. La ciencia genética que explicaría su condición no se desarrollaría durante siglos, por lo que interpretaron sus luchas como fracasos personales o castigo divino. Esta autocompasión agregó otra capa de sufrimiento a vidas ya abrumadas por el dolor físico y emocional. Para comprender completamente las historias de estas mujeres, debemos examinar la ciencia genética que explica su sufrimiento. Cuando personas estrechamente relacionadas se reproducen, sus hijos tienen una mayor probabilidad de heredar dos copias de genes recesivos dañinos. En una población sana y genéticamente diversa, estos genes dañinos generalmente están enmascarados por copias normales heredadas de padres no relacionados, pero cuando los primos se casan con primos generación tras generación, como lo hicieron los Habsburgo durante siglos, los genes dañinos se acumulan y se combinan. Cada generación se vuelve más propensa a expresar trastornos genéticos que normalmente permanecerían ocultos. Este proceso, llamado depresión por endogamia, afecta no solo los rasgos físicos, sino también la salud mental, la función inmunológica y la fertilidad. La mandíbula de los Habsburgo, técnicamente llamada prognatismo mandibular, es uno de los ejemplos más visibles de esta acumulación genética. Este rasgo se hizo más pronunciado con cada generación de endogamia, eventualmente llegando a ser tan severo que algunos descendientes de los Habsburgo no podían cerrar correctamente la boca ni masticar alimentos sólidos. Pero las deformidades visibles fueron solo la punta del iceberg. El análisis genético moderno sugiere que los descendientes de los Habsburgo también sufrieron de tasas elevadas de epilepsia, discapacidades intelectuales, trastornos de ansiedad, depresión y deficiencias del sistema inmunológico. Muchas de las enfermedades misteriosas que plagaron a las mujeres reales probablemente fueron trastornos autoinmunes causados por daño genético. Los problemas de fertilidad que afectaron a tantas mujeres de los Habsburgo también se pueden explicar por la genética. La endogamia aumenta la probabilidad de incompatibilidades genéticas que dificultan la concepción y hacen que el embarazo sea peligroso.
Las altas tasas de aborto espontáneo y mortalidad infantil en las líneas de sangre de los Habsburgo no se debieron solo a la ignorancia médica. Fueron el resultado inevitable del daño genético acumulado durante generaciones. Quizás lo más trágico es que los problemas psicológicos que afectaron a mujeres como Juana de Castilla y María Antonieta pueden entenderse como predisposiciones genéticas a la enfermedad mental que se desencadenan por el estrés ambiental. Estas mujeres no estaban inherentemente locas, eran genéticamente vulnerables a la ansiedad y la depresión, condiciones que luego fueron exacerbadas por las presiones imposibles de sus posiciones reales. Lo que hace que estas historias sean aún más trágicas es cómo el sistema se perpetúa a sí mismo a pesar de la evidencia obvia de sus efectos nocivos. Las cortes reales tenían amplios registros que documentaban los problemas de salud que plagaron las líneas de sangre endogámicas. Sin embargo, continuaron arreglando matrimonios entre primos por ventaja política. Los médicos de la corte escribieron informes detallados sobre los problemas de salud física y mental que afectaron a los niños reales. Sin embargo, estos informes fueron tratados como curiosidades médicas en lugar de advertencias sobre daño genético. La conexión entre la endogamia y los problemas de salud era obvia para cualquiera que estuviera dispuesto a verla, pero las consideraciones políticas y económicas siempre tuvieron prioridad sobre el bienestar humano. La Iglesia Católica, que podría haber intervenido negándose a sancionar matrimonios tan estrechamente relacionados, en cambio proporcionó dispensaciones que hicieron que incluso las uniones genéticamente más peligrosas fueran legal y religiosamente aceptables. La posición de la Iglesia era que las líneas de sangre reales estaban ordenadas divinamente y que preservar su pureza era más importante que prevenir el sufrimiento humano. Incluso las mujeres afectadas a veces perpetuaron el sistema. Habiendo sido criadas para creer que su sangre real las hacía superiores a los plebeyos, algunas buscaron activamente matrimonios con sus propios parientes para preservar lo que veían como su herencia genética. No entendieron que estaban participando en su propia destrucción genética. El aspecto más desgarrador de esta perpetuación es como cada generación de mujeres esperaba que sus hijos fueran diferentes, que de alguna manera su descendencia escaparía de la maldición genética que había plagado a sus familias durante siglos. Soportaron embarazo tras embarazo, aborto tras aborto, esperando contra toda esperanza que el próximo hijo estuviera sano. El experimento genético de los Habsburgo finalmente llegó a su fin con Carlos II de España, cuya muerte en 1700 sin herederos provocó la Guerra de Sucesión Española. Carlos II estaba tan dañado genéticamente que era impotente y posiblemente discapacitado intelectualmente, el trágico punto final de siglos de endogamia. Su muerte marcó no solo el fin de la línea española de los Habsburgo, sino el comienzo de un lento reconocimiento de que la endogamia real era insostenible. Si bien los matrimonios entre primos continuaron entre la realeza europea, se volvieron menos comunes y menos estrechamente relacionados a medida que las cortes comenzaron a comprender los riesgos genéticos involucrados. Las mujeres cuyas historias hemos explorado fueron víctimas de un sistema que valoraba la conveniencia política por encima del bienestar humano, la pureza genética por encima de la salud genética. Sufrieron y murieron no por fallas personales o disgusto divino, sino porque sus antepasados tomaron decisiones que priorizaron la ventaja política a corto plazo sobre las consecuencias genéticas a largo plazo. Su legado no es solo el registro histórico de su sufrimiento, sino la comprensión científica que surgió del estudio de su condición. La genética moderna debe mucho al trágico experimento de los Habsburgo en endogamia. Su dolor contribuyó a nuestra comprensión de cómo funcionan los genes y por qué la diversidad genética es esencial para la salud humana. Si bien la endogamia real en esta escala es en gran medida una cosa del pasado, las fuerzas que crearon estas tragedias todavía existen en diferentes formas. Las comunidades aisladas de todo el mundo todavía practican el matrimonio entre primos, a menudo con consecuencias genéticas similares. La tensión fundamental entre preservar las tradiciones culturales y proteger la salud genética continúa desarrollándose en varios contextos. Más ampliamente, estas historias nos recuerdan los peligros de tratar a las personas como medios para un fin en lugar de como individuos que merecen dignidad y elección. Las mujeres de los Habsburgo se redujeron a su función reproductiva, valorada solo por su capacidad para producir herederos varones y preservar líneas de sangre. Sus necesidades, deseos y bienestar individuales eran secundarios a las consideraciones políticas. Esta deshumanización no es exclusiva de las cortes reales del pasado. A lo largo de la historia y continuando hoy, las mujeres han sido reducidas a su capacidad reproductiva, su valor medido por su capacidad para producir hijos en beneficio de otros. La tragedia de los Habsburgo es un ejemplo extremo de un patrón que continúa en varias formas en todo el mundo. A medida que llegamos al final de estas trágicas historias, debemos confrontar una verdad incómoda.
El sufrimiento de estas mujeres sirvió para un propósito, aunque no para el que pretendían sus torturadores. Su dolor, documentado en registros judiciales y textos médicos, proporcionó evidencia crucial para el desarrollo de la genética moderna. El experimento genético de los Habsburgo, por horrible que fuera para aquellos que lo vivieron, le dio a la ciencia datos invaluables sobre las consecuencias de la endogamia. La comprensión moderna de los genes recesivos, la diversidad genética y los patrones de enfermedades hereditarias se desarrolló en parte a partir del estudio de los trágicos resultados de los matrimonios reales entre primos. Esto no justifica su sufrimiento ni disminuye el horror de sus experiencias, pero sí significa que su dolor no careció por completo de sentido. El conocimiento adquirido del estudio de su condición ha ayudado a prevenir tragedias similares y ha contribuido a nuestra comprensión de la genética humana. Las mujeres de las que hemos hablado, María Ana de Austria, Juana de Castilla, Margarita Teresa de España, Ana de Austria, María Antonieta y las infantas españolas olvidadas, fueron personas reales que vivieron vidas reales llenas de sufrimiento real. No eran solo notas al pie históricas o estudios de casos genéticos. Eran hijas, esposas, madres y seres humanos que merecían algo mejor que el destino que la genética y la política conspiraron para darles. Sus historias sirven como un recordatorio de la importancia de poner el bienestar humano por encima de la conveniencia política, de reconocer la dignidad individual de cada persona, independientemente de su estatus social, y de comprender que incluso las instituciones más poderosas pueden perpetuar un sufrimiento tremendo cuando pierden de vista los valores humanos básicos. Regresen conmigo ahora a ese momento de terrible realización que imaginamos al principio. Despertar y descubrir que toda tu vida ha sido moldeada por decisiones tomadas antes de tu nacimiento por antepasados que valoraban la pureza de la línea de sangre por encima del bienestar humano. Para las mujeres cuyas historias hemos explorado, esto no era imaginación, sino realidad diaria. Vivieron con el conocimiento de que su dolor físico, su angustia mental, sus fracasos reproductivos y su aislamiento social provenían de la misma fuente.